No sé por dónde empezar o por dónde empezar a cagarme en todo por esto, ¿vale? Pero mi canal no quería que fuera un sitio de odio o de crítica o de nada de esto, pero aparentemente tengo que hacer este vídeo. O sea, me siento con la obligación moral de hacer este vídeo porque mis ojos han visto algo horrible. Algo que no debería de estar en internet ni en ningún sitio donde la gente tuviera acceso a ello. Yo llevo unos 12 años aproximadamente esperando que se hiciera la adaptación de Memorias de Idún a algún tipo de plataforma, película, anime, lo que fuera. Me daba igual. Yo quería que se hiciera porque yo soy fan número 1 de ese libro y es una de las historias que ha marcado mi infancia. Mi infancia, mi adolescencia, mi todo. Y yo me acuerdo que cuando yo me leí los libros y cuando yo veía fanfiction, que además la autora había dicho, anda, me encanta cómo tal persona ha dibujado a este personaje o a este otro personaje, era exactamente igual que yo me lo imaginaba. Yo entiendo que cuando tú te lees un libro o cuando tú escribes un libro y hay una adaptación visual de lo que pasa en ese libro, puede ser un poco diferente de lo que tú te esperes, porque la autora tiene una forma de ver las cosas, tú tienes otra persona que se lee el libro tiene otra, etcétera, etcétera. Yo sabía que según se adaptaba, es igual que Harry Potter, pero a mí Harry Potter no me decepcionó tanto como Memorias de Idún. Harry Potter me decepcionó quizás un poco más porque faltaban trozos de la historia, pero a mí Harry Potter, sinceramente, creo que hicieron un gran trabajo dentro de lo que cabe. Como Laura Gallego estuvo tantísimos años diciendo no voy a adaptarlo porque es que no quiero que se destroce la historia, no quiero que tal, no quiero que cual, y ha tardado tantos años en adaptarlo, dije, bueno, el hecho de que haya pasado tantísimos años y que por fin haya decidido que se haga una adaptación, supongo que es señal de que va a estar bien. Me equivocaba. O sea, la única palabra que tengo para escribirlo es basura. Estrenaron ayer, ¿vale? Y yo llevo meses, lo sabe mucha gente que me conoce, que llevo meses desde que me enteré esperando esto. Llevo desde el año pasado esperando, desde que el día que me enteré, esperando este momento. No pude ni acabarme el primer capítulo, o sea, con eso creo que os lo digo todo. Obviamente, luego me lo he acabado viendo porque quería poder hacer esta crítica de forma mínimamente informada y decir, bueno, al menos acaba de verte un capítulo. Y había pensado de vérmelo entero, porque hay 5 capítulos, pero es que no puedo, o sea, me parece tal pérdida de tiempo y tal. Me van a sangrar los ojos, y no quiero que me sangren los ojos, ¿vale? Y las orejas también, porque, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Si tú te miras la serie, te miras el primer capítulo, no te enteras de una puta mierda. Una cosa muy buena que tiene el anime es que tú, y una cosa que además le estresa a mucha gente que conozco, que no le gusta el anime, es que el anime te permite ver mucho dentro de la cabeza de las personas, mucho de lo que están pensando y demás, que hay las típicas escenas en plan de una persona le da algo a otra y se pone, oh Dios mío, le gustará esto, no sé qué, no sé cuántos, tal, y ves su diálogo en su cabeza. Y eso es una cosa que a la gente no le gusta normalmente del anime porque es como que lo dramatiza todo. Memorias de Idún ha sido adaptada a un anime por un estudio que, vaya, puta mierda de estudio. Les he cogido manía ya, porque con esto han conseguido cabrearme. La primera escena es del protagonista volviendo a casa del colegio teniendo una mala sensación. Y yo, que me he leído el libro y que tengo el contexto en la cabeza de él llegando a casa teniendo una mala sensación en el cuerpo diciendo, pues que creo que ha pasado algo, tengo que llegar a casa temprano, tal y cual. No solo que no te lo transmitan porque no le han puesto un diálogo interno y que hay simplemente música de mierda, pero tampoco te transmiten que él esté volviendo a casa con prisa, porque la forma en la que está animada tampoco te está transmitiendo eso. Porque tú puedes transmitir muchas cosas, tanto con diálogos, tanto con imágenes, tanto con animación. Hay 1000 formas de transmitir algo. No tienes por qué decirlo verbalmente, ni enseñarlo con una flecha directamente aquí. Y no lo transmitieron de ninguna forma. Simplemente tú ves al chico llegando a su casa como si nada. Ves que el perro se asusta porque llegan los malos de la película. Es que no sé ni por dónde cogerlo. Va a haber spoilers, ¿vale? Lo digo ya de ahora porque no pienso no hacer el vídeo con spoilers. Si no has visto... A ver, esto es una cosa que pasa en el primer capítulo, por tanto, sí, son spoilers, pero del primer capítulo, por tanto, no creo que te importe mucho. El chico llega a su casa con una mala sensación en el cuerpo y se encuentra a su padre viendo la tele y lo ve quieto, le dice hola papá, no sé qué, el padre no contesta, da la vuelta al sofá y se da cuenta que su padre está muerto. Las expresiones faciales del chico eran nulas. O sea, parece que las expresiones faciales que tiene la animación sean como 3 o 4 y es como que no hayan niveles diferentes de miedo, de pánico, de tristeza, lo que sea, no, sino que hay una para tristeza y todo el rato ves que es la misma, en plan de tanto cuando ve a su padre muerto, cuando ve la puerta abierta, como cuando se lo llevan a otro sitio y se acuerda de otra cosa. Es como que la expresión de tristeza del protagonista, bueno, de todos los que hay en la serie, son siempre las mismas, en plan de... Hay como 4 formas de las que dibujan los ojos y hay una para tristeza, una para odio, una para emoción y una para yo qué sé qué más. Y no hay como... No ves como una persona se empieza a poner triste y tal. O no ves una evolución, es como si faltaran fotogramas directamente. Es como que está animado tan mal que parece que faltan fotogramas, que lo tiran por las escaleras y parece como que hayan querido ahorrarse tanta pasta para hacer ese trozo de que hayan como hecho que vuele por las escaleras de forma muy cutre.
Y ya no es solo las expresiones faciales de ellos, ya no solo las luchas, que la lucha dentro de lo que cabe, pues me he visto un trozo y digo, bueno, la lucha no está tan mal, está un poco mal, pero no está tan mal. Los dobladores, o sea, que alguien me explique por favor qué actores de doblaje contrataron para esto. Somos rebeldes, que luchamos por la libertad de nuestra tierra. Pero bueno, eso, que no, o sea, que los dobladores que han utilizado son una puta mierda. Solo, ya os digo, no solo he visto el primer capítulo, sé que esta crítica, no voy a decir una review porque esto es una crítica destructiva directamente, porque esto ya no se puede salvar, o sea, ya la han cagado, han contratado un estudio que era una puta mierda y van a destrozar la serie. No pienso ver el resto porque es que no me da la gana. ¿Cómo pueden hacerlo tan mal? O sea, obviamente yo soy la primera que me cuesta mucho ver un anime si está dibujado raro o mal o de forma infantil. Hunter x Hunter, por ejemplo, es uno de esos animes que me costó mucho empezar a verlo porque no me gustaba cómo estaba dibujado. Yo entonces también soy un poco tiquismiquis en ese aspecto, pero lo acabé viendo y dije, la historia está bien, la animación está bien, por mucho que el dibujo no me acabe de encantar, al menos la animación está bien. Porque una cosa es cómo está dibujado, que sinceramente Memorias de Idol no me parece mal cómo han dibujado los personajes, porque de hecho yo me acuerdo cuando salieron los cómics, y yo me acuerdo ver el cómic y ver las imágenes en plan paradas, en en cómic, y decir, está bien, o sea, quizás Jack es un poco diferente de lo que me imaginaba. Dentro de lo que cabía, cuando los vi dibujados en el cómic, dije, bueno, lo veo bien, ¿sabes? Si esto lo animan y lo animan bien, pues genial. Pero que la animación esté mal y como que no te... O sea, parece que falten pasos, es como en vez de ver a una persona caminar de aquí para aquí, notes de que se ve cada uno de los pasos, parece que hayan cortado trozos para quitarse de encima, o sea, para ahorrarse pasta, para animarlo, pienso... Es que no es continuo, es como que le falta algo, no sé muy bien qué es, pero le falta algo. Que falle a nivel de que las voces de los dobladores no te transmiten una puta mierda, porque es que sinceramente yo no sé quién coño dobló esta serie, me sabe muy mal si alguien de esas personas un día ve este vídeo, pero es horrible, o sea, hicisteis un trabajo de mierda, lo siento mucho, no sé si eres principiantes o qué pasa, pero yo conozco dobladores que hacen muy bien su trabajo, y los que hicieron este trabajo no lo hicieron bien. Hay frases como súper épicas, como la de Kirtash cuando está en la casa, en este primer capítulo, y dice, te estaba buscando, y parece que se suelta algo como, te estaba buscando, que es como, ¿qué es eso? O sea, Kirtash es una persona que tiene una presencia súper heavy, tiene que tener una voz súper acorde a eso, y es como, ¿a quién coño habéis contratado para hacer este trabajo? ¿Me lo explicáis, por favor? Porque necesito que alguien me lo explique, de verdad. No sé qué más me ha fallado de la serie porque es que ya no me acuerdo, porque creo que mi cerebro está intentando borrar lo que ha visto porque es que me dan ganas de potar. Cuando pienso en esta serie me dan ganas de potar. Porque hay momentos donde parece que la animación está un poquito mejor hecha cuando luchan con las espadas, porque quizás es como que han puesto más hincapié en eso, pero luego entre medios como que cuando alguien se choca con otra persona es como que pasa todo tan rápido que dices, es que no tiene sentido. A nivel de cómo de acordes con la historia, pues bueno, dentro de lo que yo he visto en el primer capítulo, supongo que bien, pero es que toda la forma que hay alrededor me exaspera. Luego, vale, no, hay otra cosa, y es el hecho de que no solo es que los dobladores son malos, sino que el guionista también es una puta mierda, porque sí que hay ciertas frases que es como que las ponen ahí porque son frases que saben que tú las has visto en el libro y tal y cual, pero que a nivel de que en el libro tienen unas frases que en el libro quizás tienen sentido, unos diálogos que en el libro tienen sentido, me da la sensación de que hay algunas que las han copiado tal cual, no han hecho ningún tipo de cambio y que por culpa de no estar en el contexto de un libro, sino en el contexto de una serie animada, no tienen sentido y falta información. Porque falta información que quizás se tendría que transmitir con miradas o con otras cosas, pero como tampoco la transmiten con miradas o con otros elementos, es como, o lo pones en el diálogo o lo pones en otra forma, pero no lo quites, porque es como que pierde muchísimo. Me pareció una serie vacía, que no me hizo sentir absolutamente nada. O sea, yo me acuerdo leerme las primeras páginas de este libro y sentir como el estrés de Jack cuando está llegando a su casa, con esta sensación de guau, le ha pasado algo a mis padres. Entrar en la habitación, ver a su padre muerto, luego ver a su madre muerta y que no entender nada y estar como súper confuso y todo. Y yo viendo esta serie no he sentido nada, o sea, me he quedado como en plan de es que me la suda lo que le pasa a este chico. Me la suda, no empatizo con él, no empatizo con Alsa, no empatizo con Victoria, no empatizo con absolutamente nadie. Y Kirtash tampoco es una persona que te dé este miedo que te tendría que dar al principio, o al menos este respeto, o que te intimide un poco. Es como que le suelta, te estaba buscando. Y lo mira con esos ojos y es como que ves un poco de luz, pero es como que no, es que no sé qué más decir, simplemente no. Mi reacción a todo esto es no. Me da mucha pena que después de 12 años de
yo ya asumir de que nunca se haría una adaptación de esto, porque la escritora dijo, si es que algún día lo hago, tiene que estar todo súper bien hecho, súper bien pensado, tiene que ser un estudio que lo haga bien y todo, y que para después de esperar tantos años haga esto, pienso, ¿para esto? No haberlo adaptado. Asegúrate de que lo hacen bien antes de venderlo, ¿sabes? O asegúrate de encontrar un estudio de animación que mole, porque sinceramente, con la pasta que debe tener esta mujer, con la cantidad de ejemplares que ha vendido este libro, sinceramente te podrías haber permitido vendérselo a un estudio que estuviera interesado y que molara. Que yo obviamente me he visto un montón de animes como Attack on Titan, que son obras maestras de la animación, obviamente, y no lo estoy comparando con Attack on Titan, porque Attack on Titan está muy bien hecho, pero es que me he visto muchísimos animes que a nivel de animación quizás no están al nivel de Attack on Titan, pero están bien. Esto no llega ni al nivel de preescolar, o sea, yo creo que son niños de 5 años los que han animado esto. Ese ha sido un vídeo muy hater por mi parte, pero necesitaba sacarlo, necesitaba soltarlo, porque hoy por la mañana estaba haciendo un directo en Twitch y alguien, no sé por qué ha salido el tema, y empezó a rajar a saco y he dicho, necesito sacar esto. E hice canalizar mi rabia hacia un vídeo en vez de romper una ventana o algo, entonces, porque mis ventanas no tienen la culpa de que hayan hecho una adaptación de mierda. Entonces, nada. Por favor, que alguien me diga en los comentarios que no soy la única que ha pensado esto. Por favor, decidme que no estoy siendo una tiquismiquis, porque no creo que lo esté siendo. Y si lo estoy siendo, bueno, me da igual, sinceramente. Es una mierda y no pienso cambiar de opinión. Es una puta basura. Esta es mi aportación de hoy. Normalmente los viernes no suelo subir vídeo, pero como esto fue ayer, he pensado que por qué no subirlo ya, para evitarle el marrón a mucha gente, o animar a gente que lo vaya a ver y que por favor vuelva aquí y que me diga si le parece que estoy exagerando. Aunque no hayas visto Memorias de Dune, da igual, ves a verlo, está en Netflix, tanto en España como en Latinoamérica, no sé si en otros países también, pero ves a verlo, por favor, dime qué opinas. Gracias por estar aquí hoy y nos vemos el domingo para más.